El Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a decirte: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Cuán maravilloso es conocer al Dios Todopoderoso. Por eso la Escritura nos dice a nosotros: el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si te han dicho que por ser prostituta, por ser ladrón, no vas a entrar en el reino de los cielos, pues déjame decirte que de parte del Dios Todopoderoso he venido a decirte que tus pecados hoy te quedan perdonados. Pues la Escritura dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En otras palabras, dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La Escritura no dice bienaventurado o dichoso aquel que no pecó. La Escritura dice: dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es que levanta tus manos, porque el Dios Todopoderoso me ha enviado a decirte que tus pecados te quedan perdonados. Así es, hermano mío, hermana mía, pon en tu corazón que este mensaje ni yo te lo quisiera dar. De verdad, que si fuese por mí, no te lo daría. Porque ¿cómo piensas que puedo sentirme gozoso que tus pecados te sean perdonados, sabiendo que eres idólatra, sabiendo que eres adúltero, sabiendo que eres celoso, sabiendo que eres enojado? De verdad, que si fuera por mí, te diría lo que dicen todos los predicadores: los idólatras, los adúlteros, los celosos no entran en el reino de los cielos. Pero el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es Dios de vivos y no de muertos. Para entender este mensaje tienes que entender que Abraham vive, que Isaac vive, que Jacob vive. Pero para ti es posible que estén muertos. Pero Jesús enseñó algo importante: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es Dios de vivos y no de muertos. Es para aquellos que creen que Dios existe y que es galardonador de aquellos que a Él se acercan. Porque es imposible que una persona pueda llegar a Dios dudando de su existencia. Pero el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, hoy me ha enviado a decirte: mi hija eres tú, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que levanta tus manos, porque eres bienaventurado. Porque el Dios eterno ha pasado por alto tus pecados, por cuanto ha hecho recaer en su Hijo el castigo de tus pecados. Porque está escrito: así asombrará Él a muchas naciones.
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué cosa? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Dios Todopoderoso? Ciertamente fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que alabe al Dios Todopoderoso, porque por sus llagas eres libre de tu enfermedad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque ahí estabas tú, ahí estaba el mundo entero, el mundo creyente, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Dios eterno quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Dios eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Así es que pon en tu corazón que si eres santo es porque hubo un canje perfecto, porque alguien recibió el castigo de tus pecados y tuvo que dar su vida, porque escrito está: la vida del alma está en la sangre. Pero el Dios Todopoderoso nos dijo a nosotros: y yo se los he dado para hacer expiación por vuestras almas sobre el altar. Así es que por cuanto la sangre de Jesucristo ha sido derramada, eres libre de tus pecados. ¿Escuchaste bien? Eres libre de tus pecados. ¿Cómo es que te quedas sin levantar tus manos y brincar y decirle: papito, bendito seas tú? Gracias por perdonar mis pecados. Hasta eso te cuesta recibir, porque es el regalo más grande que deja bruto a cualquier persona. El ser humano, cuando ve un regalo impresionante delante de sus ojos, se embrutece, se inmoviliza, porque no puede creer que sea digno de tan maravilloso regalo. Pero el Dios eterno me ha enviado a decirte: hijo, hija, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué te parece?
¿Lo recibes o lo tiras a la basura? Es una decisión personal, porque escrito está: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el juicio de Dios. Porque Dios no te va a juzgar, porque escrito está: porque el Padre a nadie juzga. Porque sería imposible que alguien que es santo, que es justo, pudiera condenarte. Así es que el Dios eterno, el santo, del quien yo les vengo a anunciar, Él no te juzga. Porque escrito está: porque el Padre a nadie juzga, porque todo el juicio le ha dado al Hijo. Pero Jesucristo dice: ustedes son los que juzgan, porque yo no juzgo a nadie. Así es que levanta tus manos, porque el Dios eterno hoy no ha venido a juzgarte. Ha venido para que tengas vida, y vida en abundancia. Pero pon esto en tu corazón: entrad por la puerta estrecha. ¿Y quién es esa puerta estrecha? Jesús dijo: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos entran por la puerta ancha? Muchos. Entonces el predicador decía que son los pecadores que entran por esa puerta. Pero déjame decirte algo: entrad por la puerta estrecha. ¿Y quién es esa puerta? ¿Y cómo saber cuál es esa puerta? Para ello debes aprender a escuchar la voz del Dios Todopoderoso, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no morirán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pues precisamente de este gran rey, el Rey de Reyes, es que he venido hoy a decirte que Él te dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Así es que pon en tu corazón que Jesucristo es la puerta, que solo por medio de Él tú serás salvo. Por eso está escrito: el que en Él cree no es condenado. Si tú crees que Jesús es tu Señor y Salvador, pues no eres condenado. Así es que levanta tus manos, porque eres dichoso. Y la Escritura dice: entrad por la puerta estrecha, porque solo en Jesucristo se halla salvación. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es que pon en tu corazón que no es por tus buenas acciones, sino por reconocer que Jesús es el Señor. Guardaos pues de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Dónde quieres ir tú? ¿A la vida eterna o al fuego eterno? Pero déjame decirte, cuando el Hijo del Hombre venga en su trono de gloria, apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y cierto predicador decía, las ovejas son los que no cometieron pecado, y los de la izquierda son los pecadores. Pero no es lo que enseña la Biblia. Y entonces dice, y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué fue lo que hicieron para heredar el reino de Dios? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste en tu casa. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Esto sí tienes que ponerle atención, porque muchos dirán, este pobre hombre que está desnudo, posiblemente al vestirlo, esté vistiendo al mismo Dios. Este hombre hambriento, posiblemente al darle de comer, le esté dando al Eterno. Este hombre sediento, posiblemente al darle de beber, estaré dando al mismo Eterno. Pero espántate, porque el Dios eterno dice, en la cárcel y viniste a mí. Pero eso sí quebrantará tu mente, porque el bien que le hagas a un secuestrador que está en la cárcel, el bien que le hagas a un marero que está en la cárcel, el bien que le hagas a un asesino, a un violador que está en la cárcel, nunca tu mente podrá pensar que se lo estás haciendo al mismo Eterno. Pero el Dios Todopoderoso en eso entorpece la mente de los grandes. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Dios Todopoderoso. Porque Él te ha dicho, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dele a otros lo que ellos necesitan, y Dios dará en vuestras manos medida buena, apretada, remecida
y rebosando dará en vuestro regazo. Porque el que da al pobre, a Dios hace deudor. El bien que ha hecho, Él se lo volverá a pagar. Porque el que humilla al pobre, afrenta a su hacedor. Pero aquel que tiene misericordia del pobre, lo honra. Y cierto predicador decía: honren al Señor con sus primicias. Pero él quería que le hicieran el bien a él. Y cuando tú no das tus diezmos, te dice: ustedes le han robado a Dios. O sea que ustedes le han robado a Él. Porque Él es el que se goza de los diezmos. Por eso Jesús se acerca, el joven rico, y entonces le dice: ¿qué debo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? Guarda los mandamientos como está escrito. Y este joven pregunta: ¿cuáles? Y Jesús le señala. Y el joven dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pues entonces ya está en el reino de los cielos. Pero el joven no se sentía seguro de que estuviera en el reino de los cielos, porque tu corazón debe dar testimonio que tú estás en el reino de los cielos. Por eso la Escritura nos dice a nosotros: si nuestro corazón nos reprende, deben de saber que Dios es mayor que el corazón que tienen, y Él conoce todas las cosas. Pero si nuestro corazón no nos reprende, entonces levanten sus manos, porque sus pecados han sido perdonados. Porque aquel que ha sido perfeccionado en el amor no tiene temor. Porque aquel que tiene temor sabe que es merecedor de un castigo. Por tanto, si tú tienes temor, recibe hoy a Jesús como tu Señor y Salvador, porque tus pecados te han sido perdonados. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. Este es seguridad para presentarte delante del Dios eterno. Si tú no juzgaste a nadie, entonces tú no serás juzgado. Si tú no has condenado a nadie, entonces tú tampoco serás condenado. Si tú has podido perdonar, entonces déjame decirte, tus pecados te han sido perdonados. Así es que alabe a tu Señor, porque ciertamente Él dijo: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así es que vista al huérfano, vista al que no tiene ropa, dele de comer al hambriento, dele de beber al sediento, visita a los enfermos, vaya a la cárcel, porque en eso se muestra que Dios está en tu corazón. Entonces también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué?
El predicador decía, porque son pecadores. Falso. La Biblia no enseña eso. Porque la Escritura dice, apartaos de mí al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Así es que hoy tú tienes la oportunidad de escuchar la voz de aquel que te dice, entrad por la puerta estrecha. Y él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y te dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, porque ellos dicen que no cometen pecado, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos no quieren reconocer la grandeza de Jesucristo, que Él pagó por tus pecados. Pero hoy que conoces la verdad, que tú no serás condenado por pecador, sino porque no escuchaste la voz de tu maestro. Pero hoy tienes la oportunidad. Dele de comer al hambriento, vista al huérfano, dele de beber al sediento. Visita a tus hermanos que están en los hospitales. Visita a tus hermanos que están en las cárceles. Porque el Dios Todopoderoso dice, porque Él es misericordioso con los ingratos y malos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cierto predicador decía, el hacer la voluntad del Padre es dejar de pecar. Déjame decirte que la Escritura dice, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero se los olvidó que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es que tus buenas acciones no te salvarán, porque la salvación no es por obras, es por fe. O sea que no es por obras de la ley, porque hay una diferencia entre las obras de la ley y las obras de misericordia. Porque la Escritura dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el apóstol Santiago nos explica las profundidades, la diferencia entre las obras de la ley y las obras de misericordia. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces nos dice a nosotros,
Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, darle de beber al sediento, visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel. Esa es una obra de misericordia que no tiene nada que ver con las obras de la ley. No tiene nada que ver con aquel que dice: yo no he matado, yo no he cometido adulterio. Porque si es cierto que no has matado y no has cometido adulterio, pero si analizas los 10 mandamientos, en uno has fallado. Y entonces la Escritura dice: el que guarde toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Y entonces el apóstol Santiago nos revela a nosotros el misterio y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pero no está hablando de las obras de la ley, está hablando de las obras de misericordia. Porque dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, está diciendo algo mucho más profundo. Muchos de ustedes han cantado la alabanza que dice: dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano serás. Pero cuando ve a su hermano que no tiene qué comer, no tiene con qué vestirse, cuando ve a su hermano estar postrado en una cama, enfermo en el hospital, cuando ve a su hermano en prisión, pero cierra contra él su corazón, entonces la Escritura dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo dice que mora el amor de Dios en él? Y el apóstol Santiago nos dice lo mismo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero si no les dan las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué sirve tu montón de palabras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es que pon en tu corazón que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y si tú le has creído a Dios que Él ha perdonado tus pecados, porque dice: el que en Él cree no es condenado, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero ¿qué hizo? Actuó. ¿Por qué? Porque hace una pregunta tan sencilla: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue declarado justo Abraham nuestro padre? ¿Nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Así es que hoy tú tienes la oportunidad de actuar. Vista al huérfano, dele de comer al hambriento, visite a tus hermanos que están en las cárceles, visita a los que están postrados en una cama, porque en eso se muestra que has comprendido el mensaje. Así es que levanta tus manos, porque tus pecados te han sido perdonados. Amén, aleluya, gloria a Dios.